Una vez visto el anterior vídeo de las diferentes razas, vamos a ver ahora arquetipos de cada una de estas razas, a qué facción pertenecen y, lo más importante, por qué se convierten en almaligadas. Los gremios libres están formados por los descendientes de aquellos que huyeron a Azyr cuando el resto de los reinos mortales cayeron en manos del caos. En sus filas hay miembros de muchos pueblos, humanos, duardinos, elfos y otros. Hay muchas facciones dentro de los gremios libres, algunas más poderosas que otras. La única fuerza que las une a todas es el odio a los dioses oscuros y a todas sus obras. No todos tienen fe en Sigmar, y unos pocos, como los aquelarres tenebrosos, consideran a las fuerzas del dios rey como aliados de conveniencia. Sin embargo, todos sirven voluntariamente bajo sus estandartes, al menos por ahora. Los gremios libres han regresado a los reinos tras la tempestad de Sigmar, algunos para fundar y fortificar las nuevas y relucientes ciudades establecidas tras las conquistas de los forjados en la tormenta, mientras que otros intentan reclamar lo que una vez fue suyo, como los reyes protectores de los Duardin, que dirigen a su gente para recuperar las posesiones y territorios del imperio Cathalid, muerto hace mucho tiempo. Las filas de los gremios libres se han ampliado con los pocos valientes que lograron sobrevivir a los horrores de la Era del Caos. Juntos, todos viven con esperanza y se esfuerzan por hacer realidad la visión de Sigmar de lo que podrían ser los reinos mortales. Las leyendas cuentan que los humanos aprendieron magia por primera vez durante la Era de los Mitos, cuando el panteón de Sigmar estaba unido y el dios elfo Teclis, el Iluminador, les enseñó a crear hechizos a partir de la energía de los reinos. Durante incontables generaciones, los portadores humanos de lo arcano se dedicaron a la búsqueda del conocimiento, creando una miríada de disciplinas mágicas y focos con los que aprovecharlo. Todo cambió con la llegada del caos. Las torres de aprendizaje que antaño se alzaban a lo largo y ancho de los reinos mortales, con todo su poder arcano, cayeron, una a una, ante las fuerzas de los dioses oscuros. Los magos que sobrevivieron huyeron a Azirheim, donde construyeron la Universidad Arcana con la bendición de Sigmar, una institución dedicada a preservar las enseñanzas de Teclis y a instruir a nuevos magos. Una torre de la universidad se alza ahora en cada ciudad libre, albergando a magos que luchan con todas sus artes para salvaguardar a los pueblos libres. Los primeros aquelarres tenebrosos fueron formados por refugiados a elfos que huyeron a Azirheim cuando sus imperios cayeron ante el caos en Ulgu, el reino de la sombra. Estas reinas magas insulares y sus seguidores no se integraron en la cultura de Azyr, sino que formaron su propia sociedad oculta y cultos secretos. Conservaron el conocimiento de sus terribles hechicerías, realizando oscuros rituales en las sombras de las relucientes torres de la ciudad eterna, mientras evitaban cuidadosamente la atención de la Orden de Azyr. Con el paso de los siglos, extendieron su influencia por Azirheim, sobornando o chantajeando a poderosos individuos y asegurando sus lealtades con sutiles encantamientos. Muchos creen que poseen las mayores redes de espionaje de los reinos mortales. Los aquelarres tenebrosos cuentan ahora con legiones de despiadados guerreros ataviados con metales negros como el carbón, que son tan infames en sus propósitos como en su falta de piedad. Cada uno de ellos es un asesino que solo espera las órdenes de su hechicera. La gente de todos los reinos mortales tiene fe en el dios rey, pero los devotos de Sigmar, como se llaman muchos de los más devotos de sus seguidores, están formados por los fanáticamente leales, y se cree que los más celosos son los adoradores de Azyr. Algunos de los devotos dedican sus vidas a inspirar a otros y a predicar la palabra de Sigmar, mientras que la mayoría tienen una inclinación mucho más guerrera, como corresponde a los seguidores de un dios marcial. Tan sagrada es su fe que su sangre limpia la mancha del caos del suelo donde cae.
Unos pocos de los más dignos entre los devotos reciben el poder del dios rey por la pureza de su fe. Sus plegarias curan heridas, templan los corazones de los que los rodean para enfrentarse a adversidades imposibles y queman a los enemigos del pueblo de Sigmar, causando graves heridas a los seguidores de los dioses oscuros. Hace mucho tiempo, los antepasados a elfos de los Azote corsarios controlaban vastos imperios oceánicos que gobernaban desde la cubierta de sus titánicas arcas negras. Ahora se les considera los mejores cazadores de monstruos de los mares de los reinos mortales, pero no han olvidado las glorias que una vez pertenecieron a su pueblo. Aunque la mayoría se ha aliado con las fuerzas de Azyr por el momento, sus capitanes de flota se irritan bajo las órdenes de Sigmar, y no pocos se dedican a la piratería lejos de las miradas indiscretas de los demás. Sus naves lobo son tan rápidas y letales como los guerreros que las tripulan, todos ellos excelentes en el combate cuerpo a cuerpo tanto en tierra como en mar. Ínfimamente despiadados, los Azote corsarios carecen de piedad por sus enemigos y se deleitan desplegando terribles bestias que han sacado de las profundidades de los océanos. Hay canciones tan antiguas como la era de los mitos, que aún se cantan en las tabernas de Azirheim sobre las hazañas de los almaligados. Hay muchas más sobre los forjados en la tormenta, pero la memoria del heroísmo es larga en Azyr, y la gente no ha olvidado a los campeones de antaño. Ser elevado por encima de todos los demás y convertido en guardián de los reinos mortales es un honor que la mayoría de los gremios libres nunca se atreven a soñar que podría ser suyo. Para aquellos que siguen a Sigmar, a menudo es una elección fácil, ya que su confianza en el dios rey es absoluta, y él, personalmente, les pide que asuman las glorias y las cargas de ser almaligados. Los otros dioses del orden también reclutan campeones entre los pueblos libres, por razones tan variadas como la gente que lleva su nombre. Sin embargo, ninguno se toma a la ligera, ya que los dioses solo eligen a aquellos dignos de ser llamados héroes. Los gremios libres honran a los almaligados como campeones de los dioses y los tratan con un gran respeto reverencial. Pocos de ellos, salvo algunos eruditos, comprenden realmente todas las diferencias entre los forjados en la tormenta y los almaligados. Para la mayoría, todos estos seres son poderosos más allá de su conocimiento y no se debe jugar con ellos. Los magos de batalla son mortales excepcionales que pueden luchar codo con los forjados en la tormenta contra los horrores del caos y esperar sobrevivir. Estos pocos resilientes son entrenados en las artes de la magia por la Universidad Arcana. Un mago de batalla puede lanzar fuego desde sus manos extendidas, desterrar demonios de vuelta a la éter con una palabra, o invocar una lluvia de cometas desde los cielos con un gesto. La naturaleza exacta de sus poderes varía de un mago a otro, y depende en gran medida de su escuela de aprendizaje, pero todos pueden concentrar la energía mágica de los reinos mortales para cambiar las tornas de una batalla. A diferencia de los hechiceros intuitivos del Consejo Eldritch o de los dones divinos de las cámaras sacrosantas, los poderes de un mago de batalla se ganan con esfuerzo mediante una combinación de práctica y estudio, canalizados a través de focos místicos y frases arcanas, y a menudo requieren ingredientes mágicos que pueden ser casi imposibles de conseguir. Como resultado, un mago de batalla puede estar tan dotado para crear parafernalia arcana como varitas y talismanes, como para lanzar hechizos. Para muchos magos de batalla, convertirse en uno de los almaligados es simplemente un paso más en el camino que ya estaban recorriendo. Los miembros de la universidad ya sienten las energías de los reinos mortales mucho más que la mayoría de los seres, y muchos ya han dedicado sus vidas a proteger a los demás con sus artes. Convertirse en almaligados es un honor que no hace más que formalizar esta vocación. Se necesitan años de estudio para aprender a manejar los poderes de la magia de un solo reino, y los grandes maestros deben conocerlos todos. Ningún sabio humano
se ha opuesto nunca a tener una vida más larga para estudiar lo arcano. Además, la magia de la Universidad Arcana procede en gran medida de los conocimientos de aquellos portadores de magia lo bastante clarividentes como para prever la era del caos y huir a Azirheim antes del cierre de los portales del reino. Mucha sabiduría se perdió en la huida a Azir y en los largos siglos transcurridos desde entonces. Un mago de batalla alma ligado tiene grandes oportunidades de aprender mucho de lo que se ha olvidado. Del mismo modo, puede aprender mucho de sus compañeros, algunos de los cuales proceden de disciplinas poco comunes y desconocidas para la universidad. Los mares de los reinos mortales son más que traicioneros, son sumideros de magia primordial, remanentes de la creación de la nube etérea. Estos mares tempestuosos son el hogar de lo monstruoso y lo daemónico, y poseen una malevolencia propia. Solo el bucanero más duro y desesperado contemplaría una vida sobre las olas, pero los que lo hacen no elegirían otra. Por necesidad, un corsario puede desempeñar casi cualquier función a bordo de un barco, pero no le llames pirata si valoras tu vida. La mayoría puede coser una herida o arreglar un mástil si es necesario. Todos son hábiles con la espada y la ballesta, y la mayoría puede manejar las máquinas de guerra utilizadas para las legendarias cacerías de bestias de los corsarios. Entre ellos, los corsarios se rigen por un rudimentario código de honor en el que los barcos se gobiernan de forma igualitaria. Un corsario puede jactarse de ser el más independiente de los pueblos libres, pero eso no significa que el asesinato a sangre fría o el comercio de esclavos no sean un delito. La mayoría de los barcos corsarios están alineados con los temidos azote corsarios, pero muchos capitanes se irritan incluso ante una autoridad lejana. Aquellos lo bastante insensatos como para operar de forma independiente, pronto pueden toparse con los corsarios del Arca Negra, unos elfos marinos conocidos por ser los más mortíferos y exitosos de todos los corsarios. La vida de un corsario no es para los asustadizos. Los barcos son hundidos, capturados, devorados o incautados por razones válidas o inventadas, por no hablar de las despiadadas rivalidades entre capitanes y facciones a través de los mares de los reinos mortales. No es de extrañar, pues, que los corsarios tiendan a ser almas duras y versátiles, del tipo que no pestañea cuando se enfrenta a un behemoth de 100 pies de las profundidades impías. La tenacidad despiadada de un corsario, su capacidad para la violencia rápida y su conocimiento de los mares convierten a los mejores de entre ellos en almaligadas ideales. Por su parte, todo corsario sabe que es bueno tener tantos trucos en la manga como sea posible, y convertirse en almaligada le da una ventaja como ningún otro. Pocos campeones del orden son lo que la gente común de los reinos llamaría buenos, pero incluso entre los despiadados a elfos de Urgu, las sombrías reinas de los aquelarres oscuros son famosas por su crueldad despiadada. A través de la hechicería, la manipulación y el carisma oscuro, cada hechicera forja su propia visión del orden a partir de la anarquía de los reinos mortales, con ellas mismas, por supuesto, como gobernantes naturales. Son maestras del espionaje y manipuladoras de una habilidad exquisita. Cualquier ser que un héroe pueda encontrar en sus viajes puede ser esclavo de una hechicera oscura. Incluso los seres sobrenaturales, como los forjados en la tormenta y los ya esclavizados por el caos, no son inmunes a los poderes hechizantes de una hechicera, pero solo una hechicera desesperada o espectacularmente arrogante se arriesgaría a atrapar directamente a un enemigo así. Las hechiceras tenebrosas prefieren dar pequeños pasos sucesivos a dar uno solo y más grande, tejiendo sus redes de intriga desde la seguridad de las sombras. Sin duda, la mayoría nunca se rebajaría a mancharse las manos de sangre cuando hay muchos otros dispuestos a correr esos riesgos por ellas, pero siempre hay excepciones. Unas pocas hechiceras no pueden resistirse al encanto de la guerra por los reinos o al poder que se obtiene uniéndose ocasionalmente a la refriega. Los tenebrosos son criaturas casi sin compasión, carentes de empatía o conciencia, y rara es la hechicera
que acepta una tarea sin esperar a enriquecerse con ella. Sin embargo, hay excepciones, ya que algunas pueden ver claramente la necesidad de salvaguardar los reinos mortales, aunque solo sea porque sus redes de influencia y poder cuidadosamente tejidas no significarían nada tras una victoria final del caos o de las legiones de Nagash. Por lo tanto, para una hechicera tenebrosa, la decisión de convertirse en alma ligada es probablemente calculada y egoísta. Hay un verdadero poder en ser alma ligada, la posibilidad de alianzas normalmente impensables, y cuando una hechicera necesita que una tarea se lleve a cabo correctamente, tiene un grupo de útiles compatriotas poderosos a su alrededor para encargarse ella misma de que se haga. Los reinos mortales son vastos, y hay ocasiones en las que el alto trono de Azir puede parecer inalcanzable. El sacerdote de guerra Excelsior es el más celoso de los devotos de Sigmar, y lleva con gusto la palabra del dios rey a lugares que no han sentido la luz de Siegendil en generaciones. Los milagros que puede realizar un sacerdote de guerra Excelsior varían en función de las inclinaciones de cada sacerdote, y en menor medida de las necesidades de la misión. Solo con el poder de la fe, un sacerdote de guerra puede curar a los enfermos y a los cojos, pero también puede limpiar la vida de los manchados, los poseídos y los malvados de espíritu. Aunque predominantemente es un producto de la fe sigmarita, la cultura de Azir ha marchado a los reinos mortales con sus ejércitos y ha echado raíces con sus colonos. Mientras que los sacerdotes de guerra Excelsior solo sirven al dios rey, Hammerhal-Gira es conocida por albergar sacerdotes de guerra devotos de Alariel, mientras que otros grupos, dedicados a Tyrion, el rey ciego, recorren las tierras interiores de Hys. Los sacerdotes de guerra Excelsior tienen la sagrada vocación de llevar la luz de su fe a los lugares más desesperados de los reinos mortales, ya sea un barrio indigente de una poderosa ciudad libre en Axi o un enclave sin luz oculto en las profundidades de Siis. Para ellos, convertirse en uno de los almaligadas es tanto una carga terrible como el mayor de los honores. Ambos son elegidos por su fe inquebrantable y condenados a no unirse nunca a su Dios en la otra vida. Los elegidos para la gloriosa carga de ser un alma ligada suelen tener una personalidad fuerte y una fe inquebrantable. Los reinos mortales son un lugar vasto y peligroso. La gente que parte de la seguridad de las ciudades protegidas solo lo hace bajo una gran presión. Viajar suele ser una empresa mortal. Hay algunos que, a pesar de los peligros, asumen los peligros de los reinos mortales, ya sea para llenar sus propios bolsillos o para llevar algún rayo de esperanza a su pueblo. Estas almas incondicionales a menudo se proponen restablecer los lazos que unen a las civilizaciones de los reinos mortales, forjando nuevas rutas comerciales, buscando portales del reino ocultos y conocimientos perdidos. Con demasiada frecuencia se enfrentan a agentes del caos que buscan desmantelar las civilizaciones de Sigmar. Estos viajeros tienen muchos títulos: viajeros lejanos, peregrinos de la sabiduría, buscadores de puertas y docenas más, pero la mayoría son conocidos como pioneros del comercio. Los pioneros del comercio aventureros a menudo buscan lugares históricos como los valles colgantes de Ambrook, la ciudad viviente o la costa Mano Martillo, mientras que algunos exploran los peligros de los reinos mortales con un interés escolar. Sea cual sea su propósito, los pioneros del comercio siempre actúan en nombre de su pueblo. Estos pioneros del comercio suelen ser considerados héroes que se enfrentan a los peligros de pesadilla de los reinos mortales, forjando lazos entre pueblos dispares y se erigen en símbolo del orden. Otros, normalmente de orígenes más mezquinos, buscan centros de aprendizaje perdidos con el objetivo de saquear sus tesoros, valorando el beneficio ante todo. Para muchos pioneros del comercio, convertirse en un alma ligada es un sueño hecho realidad. Servir como alma ligada fomenta las pasiones de un pionero del comercio: recorrer grandes distancias, buscar y cartografiar lugares lejanos, encontrar conocimientos perdidos y promover el orden a través del comercio. Como viajeros experimentados,
son muy conscientes de que muchos de los lugares con los que sueñan pueden estar ya consumidos por el caos o cubiertos por mareas de huesos incansables y espíritus lamentosos. En las filas de los Almaligadas cuentan con el poder y los aliados necesarios para superar tales amenazas. Los pioneros del comercio saben que solo se puede sacar provecho y compartir conocimientos si se sobrevive, y los Almaligadas son muy difíciles de matar. Las hijas de Kaine son las guerreras elegidas por el dios elfo de la batalla y el derramamiento de sangre. Fanáticas despiadadas, las hijas de Kaine se delitan con la matanza. Liberadas por su alta oráculo, la legendaria hechicera Morathi, que proviene del mundo que fue, las hijas de Kaine se extendieron desde las tierras sombrías de Ulgu hasta convertirse en uno de los mayores cultos de todos los reinos mortales, solo superado por el culto a Sigmar. Las fuerzas de los dioses oscuros no tienen un enemigo más apasionado y decidido que las hijas de Kaine, cuyas elfas brujas bañan ritualmente sus espadas en la sangre del caos en todos los reinos. Aún así, muchos de sus aliados las rechazan, desconfían de ellas por su terrible sed de sangre y cuestionan sus motivaciones. Aunque no lo dicen a oídos de una hija de Kaine, la mayoría de los eruditos y sacerdotes de los reinos sostienen que Kaine está muerto, asesinado hace mucho tiempo. También hay rumores de mutantes con cuerpo de serpiente y otros horrores que acechan en los sombríos templos de Kaine. Sea cual sea la verdad, nadie duda de su celo o voluntad de luchar sin piedad contra las fuerzas del caos y los no muertos. Para la mayoría, eso es suficiente por ahora. Casi todas las elfas brujas que se convierten en Almaligadas lo hacen solo porque Morathi lo desea o lo permite. La alta oráculo aprendió hace mucho tiempo que una vez que una de sus hijas de Kaine se convertía en una Almaligada, se volvía casi imposible de controlar. En consecuencia, Morathi elige a las elfas brujas que considera demasiado peligrosas o útiles para simplemente matarlas por el honor de convertirse en Almaligadas. Algunas eran demasiado ambiciosas en un templo ya repleto de ello, otros simplemente ansiaban ser libres, y unos pocos podrían haber empezado a caer en la herejía, dudando de la divinidad de Kaine. Morathi suele esforzarse por mantener buenas relaciones con sus Almaligadas, ya que ve un gran valor en los individuos poderosos, dispuestos a servir como árbitros neutrales. Además, una Almaligada competente sirve como un embajador más de sus buenas intenciones ante los demás poderes del orden. Las hijas de Kaine suelen mirar con cautela a las hermanas Almaligadas. Saben que no son muy peligrosas, pero también están siempre fuera de la jerarquía de los templos, por lo que ya no son rivales per se, y al parecer, algunas son favorecidas por la alta oráculo. Por otra parte, están profundamente conectados y viajan regularmente con forasteros que no deberían estar al tanto de los secretos de los templos de Kaine. Por ello, la mayoría de las sectas actúan con respetuosa desconfianza cuando tratan con una hija de Kaine Almaligada. Las sacerdotisas del culto de Kaine son seleccionadas por la propia Morathi entre las filas de las elfas brujas. Suelen ser elegidas como recompensa por una sed de sangre o un celo excepcionales, pero la diosa no está exenta de motivos ocultos en sus elecciones. Las que sobreviven a las numerosas pruebas que se les imponen salen endurecidas por la experiencia e impregnadas de un celo sangriento por el dios del asesinato que supera incluso al de sus antiguas hermanas. Mediante rituales de sangre y conjuros, las sacerdotisas Saga pueden invocar la ira de Kaine y realizar milagros en combate. Además, son maestras del veneno, y la mayoría lleva al menos una hoja infectada guardada en algún lugar a mano. Preparan un surtido de brebajes y pociones capaces de llevar a un mago tranquilo a la furia berserker, o volver a un aliado inmune al dolor. Todas las sacerdotisas Saga son de las pocas que conocen los oscuros rituales del Renacimiento,
y bajo su aparente juventud de belleza, podrían ser fácilmente unas viejas amargadas de miles de años. La culminación del entrenamiento de una sacerdotisa es convertirse en reina saga. En una jerarquía de casi inmortales, las oportunidades de ascenso son escasas y dependen de la muerte en combate, el asesinato o la caída en desgracia de los superiores. Una sacerdotisa saga es paciente en sus ambiciones. Para una sacerdotisa saga, convertirse en una alma ligada no es muy distinto a manejar un artefacto extraordinariamente poderoso con una hoja como empuñadura, estimulante pero doloroso. Se convierte en inmortal, ya que no necesita realizar tediosos rituales de sangre y se le concede una enorme libertad para perseguir sus propios intereses y agendas. Sin embargo, Morathi no construyó una sociedad rígidamente jerárquica con la intención de permitir que sus sacerdotisas interfirieran en sus planes. Es Morathi únicamente quien concede a una sacerdotisa saga el derecho a unirse a los almaligadas, o la empuja a convertirse en tal. Aunque la Alto Oráculo de Kaine a menudo expresa la responsabilidad de ser una alma ligada en términos elogiosos de gloria y nobles cargas, no suele mencionar que una sacerdotisa saga alma ligada queda despojada para siempre de toda conexión formal con cualquier templo de Kaine. Ahora que sirve a Kaine de otra forma, está exiliada. Aunque Morathi quiera seguir trabajando con ella, nunca volverá a confiar en la sacerdotisa saga, ya que sabe que su conexión con los reinos, junto con la de sus compañeros, cambiará para siempre sus lealtades. Pocas de las razas mortales pueden igualar a los aelfos en agilidad o gracia, pero hay pocos incluso entre los aelfos que puedan rivalizar con la subliminal letal de una elfa bruja de Kaine. Para ellos, derramar sangre es un acto de éxtasis, e incluso sus ejercicios de combate están imbuidos de la seriedad mortal de los ritos sagrados. Bailan a toda velocidad entre sus oponentes, asestando con letal desenfreno, dejando a su paso enemigos gritando, miembros cercenados y sangre a borbotones. Aunque la mayoría de la gente civilizada encuentra las prácticas de las cainitas profundamente perturbadoras, no hay organización fuera de las Huestormentas de Azir que se oponga más ferozmente a la invasión del caos, y solo un puñado puede presumir de guerreros tan mortíferos. Los templos al dios del asesinato se encuentran en la mayoría de las ciudades libres, siendo los más famosos los regentados por las sectas cainitas más grandes, como Agnar, Kel-Nar o Dreichi Ganet. Sin embargo, existen innumerables sectas más pequeñas, cada una con su propia forma de honrar al dios del asesinato. Las vidas de las elfas brujas están constantemente dirigidas por los miembros superiores de sus templos jerárquicos y en última instancia por los caprichos de Morathi. Convertirse en un alma ligada es ser libre. Algunas elfas brujas disfrutan de esta nueva libertad, ya que existen infinitas oportunidades de derramar sangre cuando uno es un alma ligada. Puede que sus nuevos compañeros miren con recelo a una bruja sedienta de sangre, pero ninguno cuestiona su presencia, ya que siempre son más que letales para justificar su posición. Sin embargo, su nuevo estado tiene un precio, que Morathi no explica, más allá del que pagan los demás almaligadas, la pérdida de la fe. Al tener un alma entrelazada, tocar las energías de los reinos mortales, sentir emociones ajenas al brutal culto a Kaine, las pocas elfas brujas a las que se les ha concedido el honor de convertirse en almaligadas casi siempre empiezan a cuestionar su fe. Esta es una de las principales razones por las que Morathi libera para siempre a todas las elfas brujas almaligadas de sus antiguos templos, declarando que deben utilizar su nueva libertad para hacer avanzar su fe, justo antes de enviarlas a algún lugar donde es muy probable que los maten. Los fieros hijos de Grimnir, el caído dios de la batalla de los Duardin, los matafuegos, son mercenarios sin igual, famosos en todos los reinos por su disposición a enfrentarse a cualquier enemigo, siempre que se pague su precio en oro. Sin embargo,
no son volubles en sus lealtades. Para un matafuego, los juramentos son inquebrantables y prefieren morir antes que faltar a una promesa. Los matafuegos evitan las armaduras y confían más bien en las runas ardientes de poder sobrenatural, formadas a partir de ur-oro, que se martillean literalmente en su piel. Los matafuegos han guardado el secreto del ur-oro durante milenios, pero siempre lo buscan y muchas de sus acciones se basan en adquirirlo. Los matafuegos se reúnen en logias dirigidas por un padre rúnico. Las hazañas de las logias más antiguas son conocidas incluso más allá de las filas de los matafuegos. Aunque tienen logias en todos los reinos, los matafuegos son nativos de Axii, y parece que ningún fuego, ni siquiera el magma, puede quemar sus ardientes formas. Por lo general, los matafuegos son reacios a confiar en alguien que no pertenezca a su logia. Sin embargo, convertirse en un alma ligada es unir permanentemente la vida de uno a un grupo de extraños, probablemente incluso no duardinos. Por lo tanto, todos los matafuegos alma ligadas son ya algo inusual de una manera u otra. Muchos han perdido su logia o se han distanciado de ella de un modo u otro. No pocos son Grimnin. Aún así, convertirse en alma ligadas no es una decisión fácil, ya que todo matafuegos vive y muere por sus juramentos, y no hay ninguno más poderoso ni más vinculante que el que hace al convertirse en alma ligada. La pérdida de la capacidad de tener hijos puede ser un duro golpe para los profundamente patriarcales matafuegos, que hace que ningún hijo rúnico ambicioso se lo plantee siquiera. Sin embargo, para muchos matafuegos, convertirse en uno con los reinos mortales, tras una muerte poderosa, no parece un destino tan duro, pues ¿no es eso en cierto sentido lo que le ocurrió al propio Grimnir? Los matafuegos no saben muy bien cómo reaccionar cuando uno de los suyos se convierte en alma ligada. Aunque la mayoría acepta que asumir tal carga supone un gran honor y potencialmente una gran gloria, desconfían de cualquier matafuego que sirva a un dios que no sea Grimnir, y casi invariablemente se escandalizan por el hecho de que, por lo general, los matafuegos alma ligadas lo hacen sin cobrar. Muchos matafuegos, sabiendo esto de su gente, suelen dejar muy claro a sus posibles mecenas divinos y compañeros alma ligadas que esperarán algún tipo de remuneración, aunque solo sea en forma simbólica para guardar las apariencias. La ayuda ocasional de sus compañeros para conseguir ur-oro servirá, y la entrega de cofres de ur-oro por los servicios prestados es aún mejor. Los inquebrantables juramentos de los matafuegos son legendarios. No hay límite al que no lleguen para cumplir un juramento y mantener su obstinado sentido del honor. Sin embargo, sus compromisos a la logia pueden fallar por causas ajenas a su voluntad, cuando un padre rúnico muere sin declarar heredero. Cuando esto ocurre, los miembros de una logia deben elegir un nuevo líder, comprometerse con otra logia o realizar el solemne juramento que marca el camino del Grimnin. Grimnin se traduce aproximadamente de la lengua duardin como vagabundo predestinado. Los que hacen el juramento Grimnin dejan atrás la esperanza, buscando la batalla hasta caer o un nuevo destino. A diferencia de los buscamuertes, no son totalmente fatalistas, ya que lo que los Grimnin realmente buscan no es la muerte, sino un propósito. Como tales, los matafuegos elegidos para ser alma ligadas son muy a menudo los Grimnin. Aunque su dios ha muerto, el poder de los sacerdotes de batalla de Grimnir es muy real. Con su dominio sobre el fuego de la tierra, un censor rúnico puede derretir piedra, hervir ríos, abrir túneles a través de la roca o convertir un arma en escoria fundida en la mano de un oponente. Son los censores rúnicos los que golpean las ardientes runas de ur-oro en la carne de sus compañeros matafuegos y les despierta el fuego de la batalla. Están profundamente conectados a su dios caído, pero también al pulso furioso de su patria ancestral, Axii, y más extraño aún, a las llamas eternas de Vulcatrix. Los Thargrim, como se denomina a los sacerdotes de batalla de Grimnir,
saben que gran parte de su poder sobre la Tierra y las llamas deriva de la contundente fusión de las energías de Grimnir y Vulcatris en medio de su mutua muerte pirotécnica. Todos los matafuegos sienten algo por el Uroro, quizás un cosquilleo en la nariz, un picor en las palmas de las manos, pero solo un erudito puede extraer una moneda de Uroro de un cofre lleno de oro común. Los matafuegos veneran a los censores rúnicos como representantes vivientes de su dios, que los impulsan a realizar gloriosas hazañas en nombre de Grimnir. Los censores rúnicos se unen a sus compañeros en la búsqueda de Uroro, pero también se esfuerzan por liberar sus energías en la batalla, pues sólo así honran a los espíritus de Grimnir y Vulcatrix. Unos pocos censores rúnicos pueden aspirar a convertirse en un señor rúnico de Logia por derecho propio, pero la mayoría, como su dios caído, son demasiados adictos a la furia del combate. Pocas son las cosas que pueden apartar a un miembro en activo de los Thargrim de su templo de forja y su logia, pues están profundamente conectados a sus compañeros matafuegos. Aún así, estos son tiempos extraños. La llegada del Arcanum Optimar y el necroseísmo han alterado muchas cosas. Los Thargrim se preguntan qué les deparará a ellos y a los matafuegos la búsqueda del Uroro. Tales preguntas necesitan respuestas para todas las logias y, por lo tanto, algunos censores rúnicos aceptan convertirse en almaligadas para encontrar las respuestas que buscan. Los censores rúnicos aceptan de buen grado la responsabilidad de salvaguardar los reinos mortales, aunque muchos buscan proteger primero a Axii. Mientras sus compañeros almaligadas tengan claro que ocasionalmente tienen que ayudar al censor rúnico a adquirir al hijo de Uroro, el juramento de un duardino es su vínculo, y son tan leales a sus hermanos almaligadas como a su logia, si es que tienen una. De hecho, las conexiones causadas por el entrelazamiento de sus almas son tan profundas que un censor rúnico áurico puede canalizar parte de sus energías hacia sus aliados, casi como si tuvieran sus propias runas de Uroro. Los tomos polvorientos y la fría piedra no pueden contener la ardiente historia de una logia de matafuegos. No, esas cosas se guardan en la memoria viva de un herrero de batalla. Es su deber recordar la historia, a menudo vertiginosamente larga, de su logia, incluyendo cada juramento dado, batalla ganada, deuda de honor impagada y las hazañas de cada padre rúnico que ha portado el honorífico Grimnir. Un herrero de batalla guarda de memoria la enmarañada red de deudas de juramento, rencores ancestrales, grandes festivales y costumbres, a veces contradictorias, de su logia. Sin embargo, con la misma frecuencia se les pide que entretengan a un Fir en una larga marcha con una canción obscena para beber o una narración de una de las sagas heroicas de su logia. La creación de las efigies de Grimnir es el deber más sagrado del herrero de batalla. Hay muchos aspectos de su dios caído, cada uno con un significado sutilmente diferente, y es responsabilidad del herrero de batalla conocerlos todos. Solo a los artesanos más talentosos de una logia se les confía tal honor. Dentro de cada logia, estos talentosos herreros de guerra acaban formando una comunidad que alberga antiguos conocimientos de forja. En comparación con la mayoría de los herreros humanos, la habilidad de un herrero de batalla con el martillo y la forja parece sacada de la era de los mitos. Pocos herreros de batalla se han unido a los Almaligada, pues aunque reconocen el gran honor, la mayoría considera que su lugar está claramente en una logia y son legendariamente testarudos. En consecuencia, los herreros de batalla de los Almaligadas son tan raros como el agua dulce en el gran erial, pero igualmente de bienvenidos, ya que la memoria de cada herrero de batalla guarda algunas de las historias y relatos más útiles sobre lo que realmente ocurrió en los reinos mortales durante la era del caos. Este conocimiento es casi inapreciable para sus compañeros. Antes de que los herreros de batalla acepten convertirse en Almaligadas, a menudo estipulan que ocasionalmente se les debe conceder permiso para relatar grandes acontecimientos, recuperar y aprobar la veracidad de tesoros Duardin perdidos y aportar el peso de su sabiduría para mediar en disputas entre ramas lejanas de su logia matriz.
El talento de un herrero de batalla como herrero, orador y guerrero hace que sus compañeros almaligadas y los dioses patrones suelen aceptar estas condiciones sin dudarlo. Ningún buscamuertes habla nunca de lo que les llevó a hacer un juramento tan poderoso como para desterrarles de su logia para siempre, porque eso es lo que implica el Baragthundum, el juramento de perdición. Los duardinos dicen que a veces hacen tales juramentos los guerreros que se deshonran en la batalla, o que sobreviven cuando todos sus parientes caen, o para expiar algún crimen. Otros susurran que este es el destino de un hijo rúnico aúrico que no llega a padre rúnico, pero se niega a doblar la rodilla ante un hermano. Sea cual sea su razón, un buscamuerte se dispone a encontrar un final digno para aquellos que juran que los Baragthundum han renunciado a la redención. No temen a la muerte, solo a una mayor desgracia, y nunca retroceden ante un enfrentamiento sin una buena razón. Lo único cierto de todos los buscamuertes es que tuvieron una vida antes de prestar su temible juramento. Aunque sus habilidades se hayan oxidado, un buscamuertes aún puede sorprender a sus compañeros con un talento musical inesperado, deteniéndose a reparar un carro roto o regateando con un vendedor ambulante como un mercader experimentado. Los buscamuertes que se unen a los almaligadas no abandonan su juramento de buscar la muerte, simplemente se preparan para una muerte aún más poderosa en una causa más digna de lo que pensaban. Se convence fácilmente a los buscamuertes de que se conviertan en uno de los almaligadas, porque eso les fortalece enormemente contra la Grimmerlust o el ansia brillante, de la que todos los matafuegos, pero especialmente los que se separan de su logia, desconfían. El ansia brillante, el terrible deseo de obtener mayor poder del ardiente Grimnir, lleva a algunos matafuegos a acaparar las bendiciones de Grimnir, cubriendo sus cuerpos de runas de oro. La sabiduría del Thargrim ayuda a mantener a raya el ansia brillante dentro de las logias, pero los buscamuerte suelen estar aislados de los sacerdotes guerreros del dios caído y temen deshonrarse a sí mismos, degenerando en uno de los temidos Dumbarag, que se aprovechan de sus compañeros matafuegos por sus runas. Los buscamuerte de los almaligada encuentran mucho más fácil lidiar con el ansia brillante, reforzados como están por sus compañeros de alma ligada y las energías de los reinos mortales que fluyen dentro de ellos.